Mi nombre es María Eugenia Pintos, soy docente del curso de Análisis Clínicos Veterinarios y continuando con hematología, en esta oportunidad vamos a ver cómo se comporta la cinética leucocitaria. Como ustedes recuerdan, el hemograma brinda información sobre los elementos celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que libremente circulan por la sangre. El leucograma representa el equilibrio que existe entre la producción de leucocitos de la médula ósea, la demanda hacia los tejidos y la distribución de estas células en el sistema vascular. En médula ósea, los neutrófilos se dividen en tres compartimentos. El primero, proliferativo, que está constituido por precursores con capacidad para dividirse, como son mieloblastos, promielocitos y mielocitos. Son los responsables de abastecer neutrófilos cuando así lo requieren las demandas tisulares. Luego sigue el de maduración, formado por metamielocitos y neutrófilos en banda, también denominados o encallado o inmaduros. Estas células no poseen la capacidad de dividirse y su finalidad es madurar hasta convertirse en neutrófilos cementados. Y por último, en médula ósea vamos a tener el pool de almacenamiento, que va a estar formado por los neutrófilos maduros o cementados, listos para ser liberados hacia la circulación sanguínea. Esta etapa, desde que se forman hasta que están listos, dura aproximadamente de 5 a 6 días en términos generales. Siguiendo con el recorrido de los neutrófilos, ahora vamos a ver que en circulación se encuentran dos compartimientos. Uno que es el pool circulante. Este es importante porque cuando nosotros extraemos una muestra para hacer hemograma, nos va a brindar información de cómo se encuentran estos leucocitos. Si se encuentran en equilibrio entre lo que sería producción y distribución hacia los tejidos. Luego vamos a obtener el pool marginal, que ahí los neutrófilos van a estar adheridos al endotelio vascular. Se dice que tanto el pool circulante como el marginal van a estar en continuo movimiento, ¿sí? Y vamos a tener un 50% en el pool circulante en condiciones normales y un 50% en el pool marginal. Ahora bien, pasado ese tiempo de 4 a 10 horas, que es el tiempo que están estas células en circulación, si perduran por más tiempo, en el caso de los neutrófilos van a ser luego eliminados por los macrófagos. Y terminando nuestro recorrido en los tejidos, vamos a ver que normalmente los neutrófilos migran hacia intestinos, pulmones, útero. Y que luego que migran hacia los tejidos, luego no hay retorno hacia la circulación, excepto de una pequeña población de linfocitos que pueden retomar, el resto no. Ahora vamos a ver cómo se comporta la cinética leucocitaria cuando sufre alguna alteración. Y esas alteraciones que podemos llegar a encontrar puede llegar a ser leucocitosis, que se denomina leucocitosis cuando hay un aumento de leucocitos en sangre. Esa leucocitosis va a ir acompañada de neutrofilia, que es un aumento de neutrófilos en sangre. Y esa neutrofilia puede verse a una neutrofilia fisiológica, que puede ser pseudoneutrofilia, se denomina, puede verse a una neutrofilia inducida por corticosteroides, puede ser debido a una neutrofilia promovida por inflamación, o en raras ocasiones pueden ser debido a una leucemia. En la leucocitosis fisiológica o pseudoneutrofilia, observamos que se produce por una liberación de epinefrina ante el ejercicio. Por ejemplo, en equinos de carreras se puede observar luego de una carrera, también ante excitación o miedo, cuando estamos haciendo las maniobras semiológicas, queremos sujetar a un felino antes de tomar una muestra de sangre, vamos a observar que al aumentarse el adenosín monofosfato cíclico de las células endoteliales,
va a hacer que disminuya la adherencia de los neutrófilos a las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces vamos a observar que el leucograma fisiológico es una pseudoneutrofilia, porque no hay liberación de neutrófilos desde la médula ósea. Solo hay un desplazamiento de la zona marginal del pool marginal hacia el circulante, pero es debido a la vasoconstricción debido al efecto de la epinefrina. Entonces, para sintetizar, en la leucocitosis fisiológica, el número en sangre de neutrófilos no se va a modificar, solo va a haber desplazamientos desde el pool marginal al circulante. Y vamos a observar que esa respuesta va a ocurrir en pocos minutos y va a persistir por poco tiempo, ¿sí? Va a durar solamente 20 minutos a 1 hora. Luego, si uno toma otra muestra, va a ver que los valores volvieron a su normalidad. Y lo que vamos a observar es aumento en el número de leucocitos, o sea, leucocitosis, aumento en el número de neutrófilos, neutrofilia, sin desvío a la izquierda. Aumento en el número de linfocitos, linfocitosis, y ocasionalmente podemos ver monocitosis y eosinofilia. Leucocitosis en respuesta a corticosteroides puede deberse a un incremento de corticoides de origen endógeno, en el caso del síndrome de Cushing, que lo van a ver en avos posteriores, o puede deberse a corticoides de origen exógeno ante un tratamiento. Y acá se observa que estos corticoides actúan en el compartimiento de almacenamiento. Entonces va a haber un desplazamiento de neutrófilos maduros hacia circulación. Por lo tanto, se habla de una neutrofilia verdadera que puede durar varios días de acuerdo al estímulo. Además, se observa que va a haber una disminución de la adherencia al pool de estos neutrófilos al endotelio vascular, o sea que va a haber un desplazamiento del pool marginal hacia el circulante. Y a su vez se va a ver que hay una disminución de la migración de estos neutrófilos del pool circulante a los tejidos. O sea que al disminuir esta migración, estos neutrófilos que no se pueden adherir van a permanecer por más tiempo en circulación, lo que hace que luego se vean que envejecen y lo vamos a observar como neutrófilos hipercementados. Entonces, para resumir, en leucocitosis en respuesta a corticosteroides vamos a observar una leucocitosis moderada con neutrofilia madura. Neutrofilia va a estar compuesta por neutrófilos cementados, sin desvío a la izquierda. Vamos a observar que hay una linfopenia, una eosinopenia y una monocitosis. Y la duración, en este caso, a diferencia de la leucocitosis fisiológica, en este caso va a durar varios días de acuerdo al estímulo. Leucocitosis promovida por inflamación y o infección, especialmente los de origen bacteriano, van a cursar con neutrofilia, linfopenia, eosinopenia y monocitosis. La magnitud de la neutrofilia es un reflejo de la intensidad del proceso nosológico y está determinado por el balance entre la tasa medular y la demanda tisular. La neutrofilia indica generalmente la existencia de una infección reciente, aguda, generalmente por bacterias.
Va a estar muy marcada en infecciones producidas por bacterias piógenas, como son el caso de los estreptococos, estafilococos, ejemplos en septicemias, en peritonitis, en piómetra. Ahora bien, cuando este proceso es muy intenso y la demanda de neutrófilos supera la producción medular de neutrófilos cementados, provoca un agotamiento de este pool de almacenamiento. Entonces vamos a observar que la médula comienza a liberar a sangre células inmaduras al pool circulante. Estas células inmaduras no presentan la capacidad o su función para ir hacia los tejidos y cumplir su función. Y cuando vemos estas células inmaduras en sangre, se define como desvío a la izquierda. A excepciones de lo explicado anteriormente, son las inflamaciones leves o crónicas. Leucocitosis promovida por inflamación o infección, vamos a observar que hay una leucocitosis neutrofílica con desvío a la izquierda. Quiere decir cuando grandes cantidades de neutrófilos inmaduros se presentan en sangre y a esto se denomina desvío a la izquierda. Muchas gracias por su atención. Continuamos con el tema en la siguiente presentación.